A ver, ahora mismo son las 12:45 del lunes 28 de abril. Estaba a punto de salir hacia el periódico, pero nos hemos quedado sin luz en casa. Tampoco me funciona, no ya el wifi, por supuesto, que tiene que ver con la luz, sino la línea de datos móviles. Estoy asomado a la ventana. Hay un poco de caos porque no funcionan los semáforos. Con lo cual no sé muy bien de qué magnitud ha sido el apagón, porque por supuesto no puedo buscarlo en internet, pero estoy viendo aquí unas imágenes de cierto caos. No sé, vamos a ver qué va pasando, pero tampoco puedo salir de casa porque hasta la propia puerta del garaje, claro, funciona con luz y no puedo salir. Al grabar esto, la verdad es que no podía ni imaginarme lo que estaba por venir. España paralizada, sin luz, sin teléfonos, sin internet, supermercados, bancos y gasolineras cerradas, colapso en el tráfico, los trenes cortados y hospitales funcionando con generadores, por poner simplemente algunos ejemplos. Horas de auténtico caos e incertidumbre, sin información y sin respuesta a la gran pregunta, que es ¿qué hay detrás del gran apagón? Oye, ¿se os ha ido la luz también en Madrid? Dicen que apagón en media España. Aquí en Alicante, total apagón. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 29 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El robot que se los dispensa no han podido funcionar, así que han tenido que pasar a recetas a mano. Acabo de llegar al periódico, es la 1:37, en un trayecto de aproximadamente unos 15 minutos. He visto algunas imágenes totalmente distópicas. Es un caos Madrid ahora mismo, sobre todo por lo que tiene que ver con los semáforos. No hay semáforos y imagínate lo que supone eso para cualquier ciudad. Y hablaba de imágenes distópicas porque he visto muchísima gente agolpada en la puerta de comercios, grupos de gente reunida, imagino que hablando de lo que está pasando, incluso un coche con las ventanillas bajadas, las puertas abiertas, que estaba con la radio y alrededor de él se agolpaba un grupo de unas 15-20 personas intentando informarse de lo que estaba pasando. Y esta es la situación, 1:38 ahora mismo de este lunes. En primer lugar, espero que estés bien. Si estás escuchando esto es que entiendo que es porque tienes luz y es gracias también al generador que tenemos aquí en el edificio donde está el periódico, donde está El Mundo, porque como todo pues dependemos de la electricidad que no hemos tenido, que no teníamos este lunes. Pasadas las 12:30 de este lunes, España quedaba absolutamente paralizada. A partir de ese momento, el caos. Por ejemplo, en los supermercados que quedaban todavía abiertos. ¿Por qué estáis cogiendo todo este agua? Bueno, porque somos venezolanos y ya tenemos experiencia con lo que son apagones y situaciones fuera de lo normal. ¿En vuestro país lo habéis sufrido? Muchísimo, por eso estoy aquí viviendo. ¿Por qué habéis comprado toda esta comida? Pues por el tema del apagón y eso, para No sobrevivir sabemos cuánto va a hoy. durar y aunque sea para hoy, pues tener comida preparada y no tener... Vale. Sí. ¿Y luz en casa tenéis? No, nada. Nada. No puedo trabajar, estoy sin internet y como trabajo en casa, pues no puedo hacer nada. ¿Por qué venías? Pues a por agua porque he llegado a casa y he abierto todos los grifos y no sale agua. ¿El agua? Nada. ¿Y cómo te has encontrado esto? Vacío, o sea, es que no queda nada. Es alucinante, la verdad. Y no tienes luz en casa, entiendo, ¿no? No, nada. Nada. ¿Y la nevera y todo eso? Nada, apagado. Vale. El congelador se me está descongelando. Han sido horas muy críticas, incluso lo están siendo todavía en algunos puntos, pero no tenemos demasiada información, no tuvimos demasiada información este lunes. Esa preocupación lo que generó es que muchas estanterías de los supermercados se quedaran vacías, pero también que acudiéramos en masa a los bazares a por cuestiones bastante concretas, a por pilas, a por velas, a por todo lo que se te ocurra para sortear en la medida de lo posible el gran apagón. Y viene preguntando sobre todo la gente y qué es lo que se ha agotado. El camping gas, pilas, cerillas, encendedores, radio y velas. ¿Linternas también? Linternas también están ¿Qué es lo que se os agotadas. ha agotado? Las linternas, el camping gas, las cerillas y las baterías. Todo lo que son baterías.
¿Cuántas linternas habéis vendido? Sí, me dicen mucho. ¿Linternas? Linternas. ¿Y qué más? ¿Velas? Vela también mucho. ¿Pan? ¿Qué más? Agua, pan y radio. Radio vive mucho, pero ya no. ¿Ya no te quedan? Ya que no queda. ¿No queda ninguna radio? No, ya no. Vaya, también han vendido muchos radios. Bueno, esto no ha pasado del todo, tal vez es tu experiencia, tal vez lo estás viviendo en primera persona, porque en muchos sitios de España la luz, digamos que no ha vuelto en su totalidad. Aquí la gran pregunta, la pregunta que puede que te estés haciendo y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué ha pasado esto, no? ¿Qué es lo que hay detrás de este gran apagón? Pues esa pregunta se la voy a hacer a mi compañera Paula María, que es redactora de la sección de Economía del Mundo y que está especializada en energía. Hola Paula, ¿qué tal? Hola Javi. ¿Qué sabemos, qué podemos contarles a los oyentes, qué me puedes contar a mí de este gran apagón? Bien, pues a última hora de la tarde de ayer, cuando se produjo ese apagón, ese cero energético o ese blackout, que son las tres palabrejas que utilizamos para referirnos a lo que ocurrió ayer, lo último que ha comentado Red Eléctrica, que es la empresa pública que se encarga de gestionar el sistema eléctrico, la infraestructura eléctrica nacional, es que la causa del apagón fue un desajuste muy fuerte entre la oferta y la demanda del sistema eléctrico al producirse una caída brusca de la generación eléctrica que hizo desbalancearse el sistema, porque el sistema eléctrico tiene que casar absolutamente todas las horas, todos los minutos, todos los días del año, la oferta con la demanda. Cuando hay un desajuste, y sobre todo un desajuste brusco como al que apunta Red Eléctrica, al que apuntaba ayer, hay riesgo de que se descontrole, de que se produzca un desbarajuste total en el sistema que en el peor de los casos lleva a la situación que vivimos ayer. Y algo como esto que acabas de explicar, Paula, me pregunto, ¿es normal? Quiero decir, por entender un poco mejor la situación, ¿ocurre con frecuencia? No debería ser frecuente, pero cada vez lo es más. ¿Por qué? Porque la entrada de renovables, sobre todo de energía solar al sistema, que por razones obvias pues entra siempre en las mismas horas, que es cuando hay más sol, está generando unos picos de oferta muy fuertes que muchas veces sobrepasan a la demanda. Precisamente la semana pasada se produjo algo similar, aunque en un grado o en un nivel de gravedad bastante menor a lo que se produjo este lunes, ¿no? La empresa Repsol, la petrolera Repsol, tuvo que envió una carta a sus grandes clientes advirtiendo que las operaciones o la actividad de su refinería de Cartagena se vería suspendida durante un tiempo, en ese momento no concretó cuánto, por un grave fallo en el suministro eléctrico. Esto que genera en una infraestructura crítica como una refinería, que igual que pasa en una casa, Javi, cuando por ejemplo hay una diferencia de potencia en tu casa, ¿qué ocurre? Pues que se saltan los plomos, ¿no? Pues en una refinería pasa algo parecido. Cuando se empiezan a detectar desbalances en el sistema eléctrico, como medida de seguridad, ¡pum!, se apaga. Pues esto ocurrió la semana pasada. Esto que acaba de contar Paula, y hago aquí una pausa e insisto en esto, que por cierto es una exclusiva, es una información exclusiva de este periódico suya, es una noticia muy importante. Hace 5 días, recordemos y recalquémoslo, Repsol, una empresa como Repsol, avisó de un gran fallo de suministro eléctrico que llegó a parar su refinería de Cartagena y se lo avisó a sus grandes clientes. Esa es la noticia. En lo que respecta a las causas, a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. El presidente del gobierno compareció un par de veces este lunes. La primera vez, digamos que no concretó demasiado. La segunda aludió a esa pérdida en 5 segundos, de lo equivalente al 60% de la demanda de energía en España. Y no cerró puertas, digamos que no descartó otras opciones. Claro,
pese a lo que hemos explicado, dice Sánchez que no se descarta ninguna hipótesis ni ninguna posibilidad, pero claro, por otro lado tenemos esa cuestión del fallo eléctrico. ¿Esa ha sido, Paula, la causa, digamos, última o la causa principal del gran apagón? Como suele ocurrir ante situaciones caóticas, se empezaron a barajar varias opciones. Desde un ciberataque, algo, pues, hombre, que no se puede descartar del todo en una situación geopolítica como la que estamos viviendo. Se llegó a atribuir también a un fenómeno meteorológico o atmosférico extremo, pero finalmente parece que la causa es, por lo último de lo que informó Red Eléctrica, ese desajuste entre oferta y demanda del sistema, ¿no? Que realmente lo que es un fallo en el sistema eléctrico nacional, que cada vez, como te decía, es más difícil de gestionar, porque están entrando una cantidad absolutamente sin precedentes, masiva, de energías renovables, que si bien tienen muchas cosas buenas, como que bajan los precios, que nos evitan contaminar, pues también tienen esta parte mala, que es que son muy difíciles de gestionar. La situación, desde luego, no tiene precedentes. Todo el país a cero, apagón absoluto. Yo creo que este lunes se vivió en España un día histórico y creo que aquí sí que se puede utilizar, digamos, esta expresión. ¿Cómo se actúa ante una situación así de este calado? Entiendo que con la idea de restablecer el suministro, que es lo más importante, lo decía ayer en el episodio, dependemos absolutamente de la electricidad y creo que todos este lunes nos hemos dado cuenta, ¿no? Más si cabe. Entiendo que es muy complejo reencender, digamos, un sistema eléctrico tras un apagón masivo como este. Claro, el sistema eléctrico funciona un poco como un dominó, que tú pones las piezas una delante de la otra. Cuando se descontrola por completo, empiezan a caer, frecuencias, empiezan a caer nudos en la red, uno tras otro, y entonces se llega, en situaciones de extrema gravedad, como la de este lunes, a un apagón total. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Red Eléctrica? Pues volver a equilibrar, a balancear ese sistema entre oferta y demanda. ¿Cómo lo hace? Necesita más generación, necesita ir elevando la generación, pero no de forma abrupta, porque si no volveríamos a una situación, pues de desequilibrio. Entonces, lo primero que hace es ordenar a las centrales hidroeléctricas, que son las más rápidas, porque pueden pasar de 0 a 100 en 3 minutos, que se activen, ¿no? Estas funcionan como unas baterías gigantescas y naturales. Agua que se acumula en embalses a una altura mayor y cuando cae, ¡pum!, esa fuerza se utiliza para generar electricidad. Lo segundo es ordenar a los ciclos combinados, que son estas centrales térmicas o centrales que queman gas para generar electricidad. Pero es que estas tardan algunas horas. Por eso, un apagón... entendámonos, esto no es como enchufar y apagar la luz de casa, ¿no? Los plomos de casa. Esto es una cosa muy grande que necesita muchas horas para que se vuelva a conectar todo. Y por último están las centrales nucleares, que al igual que contábamos con las refinerías, ¿no?, que tienen ese sistema de seguridad, pues una central nuclear con mucho mayor motivo. Cuando empieza a notar alteraciones en el entorno eléctrico, hace catapam y se apaga, o baja mucho la potencia. Entonces, digamos que esas serían las 3 fases. Primero, agua, segundo, gas y tercero, nuclear. Y pensando en lo que está por venir, quiero decir, en estas próximas horas críticas que lo van a ser, y también en el futuro, dado el precedente que hemos vivido con este gran apagón, ¿está resuelto algo como esto? ¿Puede volver a pasar? Pues lo cierto es que, pese a los fallos, ¿no?, Red Eléctrica y el sistema eléctrico español es súper robusto. Pensemos que un apagón de estas características en algunos países desarrollados, no te estoy hablando de países emergentes, tardan días en recuperarse. Y a última hora de ayer prácticamente todas las grandes ciudades, todas las grandes áreas, ¿no?, estaban ya recuperadas. Pero, según fuentes técnicas, ¿no?, para que la electricidad vuelva a todos los puntos de España, sí que podrían pasar algunos días. Y sobre todo, lo que habría que preguntarse es qué posibilidades hay de que se repita. Si, como apunta Red Eléctrica, esto se debe a un desajuste en el sistema, habría que ver cuánto de estructural hay en ese desajuste, porque si esto, como comentábamos, que la semana pasada ya hubo apagones más puntuales, se debe a una cuestión más estructural, podría ser que volviera a repetirse.
Bueno, pues ese es el riesgo, ¿no? Veremos cómo transcurren las próximas horas y cómo va funcionando todo. Y veremos también lo que pasa en el futuro. Creo que esto es una especie de aviso a navegantes, ¿no? Por lo que parece que hay detrás. Paula, te agradezco mucho esta explicación. Creo que nos permite entender todo lo que ha pasado con este gran apagón. Gracias. Gracias a ti, Javi. Paula María ha hecho posible hoy este episodio. Las grabaciones que has escuchado son de mis compañeros María López de Arce y Luis Blasco. Y esto es El Mundo al Día, un día más, un podcast que puedes escuchar todos los días, siempre que quieras, en la web del Mundo, Si Hay Luz, y que está presente en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.